사랑과 은혜가 Dios 많으신 Padre de gran 하나님 amor y 아버지 gracia, te damos las 죄악 gracias. 가운데서 También te agradecemos por habernos salvado a nosotros, quienes estábamos destinados a la desgracia de recibir la perdición en medio de los pecados, y por habernos guiado para tener juntos el servicio en la iglesia que tú, Señor, obras. Te damos las gracias por darnos tu gran amor a nosotros que somos tu creación, y también por llamarnos para que podamos hacer tu gran obra. También te damos las gracias por proveernos con tu poder a nosotros, quienes somos débiles, para hacer tu obra, y por estar junto a nosotros para ser usado en hacerte más honra teniendo tu guía. Señor, permítenos más sabiduría en la enseñanza a los niños, y ayúdanos para que los niños que vienen ante nosotros puedan crecer abundantemente y correctamente en tu palabra y dentro de tu gracia. Nosotros invertimos nuestro tiempo y oramos para eso. También ayúdanos para que podamos sacrificarnos nosotros mismos. En la hora del aprendizaje de la lección de hoy, danos tu sabiduría y también ayúdanos para que podamos saber qué es lo que debemos enseñar. Oramos en el nombre de Jesús, quien siempre nos ama. Amén. Vamos a ver Génesis 3:21. Es Génesis 3:21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. El tema del estudio de hoy es: se le ha puesto la vestidura de cuero, que es de la lección 14. La impresión es de una página, pero vamos a ver el contenido viendo el impreso. El hombre, que fue creado como la pareja de amor de Dios, tuvo que resistir a la tentación del diablo para obtener el puesto en poder tener la gloria junto a Dios, que es el puesto que codiciaba el diablo. Pero el hombre cayó sin poder vencer a la prueba que puede ser la más fácil aún teniendo la mejor condición. El hombre que cometió un delito quiso cubrir su humillación instintivamente y se escondieron escapándose de Dios. Pero aún así Dios vino a buscar al hombre y los vistió con la vestidura de cuero que fue preparada de parte de Dios para cubrirles sus vergüenzas. Este es el tema del primer hombre, Adán, y su esposa Eva, quienes cayeron sin poder resistir a la prueba del diablo. Es el tema que dice sobre el acontecimiento del fruto del conocimiento del bien y del mal. Si se hubiera terminado simplemente con ese acontecimiento del fruto del conocimiento del bien y del mal, el destino de la humanidad hubiera sido una gran desgracia. Pero Dios los ha vestido con la vestidura de cuero, y por cubrir la humillación de ellos, se abrió el camino de poder tener comunión con Dios, y se puede decir que se obtuvo una nueva esperanza. Por eso, este es el contenido, que es un mensaje muy, pero muy importante que tiene relación con el primer evangelio que aparece en Génesis. Pienso de que es necesario transmitir bien este contenido, pero es muy difícil en decirles el contenido del evangelio a los niños de preescolar. Pero por eso, aunque sea difícil de que uno mismo haga conexión de este contenido del Evangelio, desearía de que fielmente lean mucho sobre este contenido y lo transmitan en forma fácil. También desearía que se acuerden de que el amor de Dios es que les viste esa vestidura. También, los padres, como premio de que ganan dinero, ellos proporcionan ropas a sus hijos para que se puedan vestir bien en el tiempo oportuno. Eso será el amor, ¿no? Está escrito de que nuestra vida es vida de ropa y alimento, pero creo que la vestidura de justicia es muy importante. En el comienzo aparece de que proporcionar esas vestimentas, de que los padres den ropa a sus hijos, eso en sí, me acuerdo de que es una expresión de amor. Y en el invierno, uno se viste con una ropa gruesa
en el invierno y en el verano con la ropa fresca. Los padres dan estas cosas a los niños por necesidad. En realidad no hay ninguna cosa que los niños pequeños puedan hacer. No pueden vestirse ni desvestirse por sí solos, no pueden hacer nada. Entonces se visten con la ropa que los padres les ponen. Cuando hace un poco de frío, vieron de que los padres les visten con mucha ropa a sus hijos para salir, ¿no? Es la expresión de amor de los padres. Desearía que se transmita a los niños a este nivel. Primero, si vemos el contenido, en Génesis 2:17 dice lo siguiente: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Le dijo de que pueden comerlo todo, pero menos esta, no la coman. Dios lo ha dicho claramente. No hay ninguna cosa que sea confusa. No era un árbol incierto, tampoco un fruto incierto, ni una advertencia de una muerte insegura. No era un mandamiento complicado, sino que era uno exacto. Si hubiera dicho de que no coma del árbol que está allá arriba, o si hubiera dicho de que tenga cuidado del árbol que está allá atrás y no coma de ese fruto, sería muy inseguro, ¿no? Pero ha dicho con toda claridad sobre un árbol y de que no coma ese fruto. Es decir, si se dice de buena manera, quiere decir que pueden comer de todos los frutos, pero menos del árbol del conocimiento del bien y del mal. Entonces era algo muy bueno, pero ahora el diablo se enfoca en esa una cosa, que es hacerle enfocar en la palabra de que si Dios les ha dicho que no coman. Primero, uno, es que dice que, de que el mandamiento de Dios es que no coman, ¿no? El mandamiento de Dios no es difícil ni ahora. Hay que escuchar a la orden de Dios. Busquemos, vamos a buscar y vamos a leer Isaías. Si vemos en 55, versículo 6, dice así, ¿no? Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Está diciendo claramente, vuélvase, vuélvase. Dijo que llame cuando está cercano. No hay cosa insegura. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Dijo claramente de que crea en Jesús, a Jesús quien es el mediador entre Dios y el hombre. No hay cosa insegura. Crees solamente en una persona. ¿Cuán difícil será si los muchos filósofos dicen que creen en una verdad que ellos crearon a su manera leyendo muchos libros y datos, ¿no? O cuán difícil va a ser si le dicen que comprenda por sí solos después de practicar todas las cosas que dijo el noble, ¿no? Pero Jesús, Dios, está diciendo claramente Jesús, es decir, sobre Jesús. Dijo sobre Jesús, ahora también está diciendo claramente, si simplemente cree en la gracia de Dios que es por Jesucristo, obtiene la vida eterna. La fe de apoyarse totalmente en el mérito de Jesús no es algo difícil. Es decir, que necesita una fe como la de un niño pequeño. La respuesta es simple. Una persona dice esto: a los niños les gusta jugar saltando de lugares altos, ¿no? Por eso es muy fácil de que salten de una altura de una escalera, ¿no? Se saltan de una altura de 2 y 3 escaleras. Pero un niño diciendo: papá, agárrame porque yo voy a saltar, salta de una altura que pasan las 10 escaleras sin ningún temor. Por una parte, el papá dice en su corazón: Dios mío, aunque se asusta de esa manera, se puede pensar que el padre estuvo contento porque el hijo saltó teniendo fe en él. Había contado esta historia. Jesús vino como el amor de Dios. A Dios le agrada en gran manera en que crean totalmente en Jesús. No es que recibimos la salvación por algún acto, sino
que se recibe por la palabra al escuchar y creer en la palabra que trata de Jesús. Cree en el Señor Jesús. Esta orden de Dios ni hasta ahora es difícil, ¿no? Hay muchos mandamientos de Dios. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Puede ser que sea fácil amar al prójimo si uno no se alega en lo de uno propio y es derramado por el abundante amor de Cristo. Eso, pero por la naturaleza de la carne y por el beneficio de las cosas carnales, uno no llega a expresar bien su amor por los deseos de querer tener algo más, un poco más y un poco más de comodidad. Si vemos de una manera, es algo muy fácil. Es muy claro en cuál dirección señala la enseñanza. Pero creo que hay muchas ocasiones de que por mis pensamientos o por alguna voluntad de opinión propia no llega a cumplir tal y como dice el mandamiento de Dios. Cuando en verdad está lleno del Espíritu Santo y agarrado en el amor, podemos saber de que el mandamiento de Dios es en verdad fácil. ¿Dijo que mi yugo es fácil o dijo difícil? ¿Dijo que es pesado o ligero? Es ligero. No es fácil. Es San Mateo 10. San Mateo San Mateo 11장이죠. es 11. San Mateo 11, 28절. versículo 28. 마태복음 11장 28절. San Mateo 11, 28 al 30 les voy a leer. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Quiere cargarme algo que es fácil y ligero. Pero, ¿por qué será que siento que es pesado? Es porque no dejo la carga pesada que tengo cargado. Como uno mismo intenta llevarlo cargado por sí mismo y a su propia voluntad, es por eso que en verdad es difícil. Entonces, ¿cuán difícil será, no? Puede ser que el mandamiento de Dios sea fácil, algo fácil de lo pensado, pero el que lo complica y dificulta es uno mismo. Desearía que piensen en eso. 2 es la tentación del diablo. Dijo que no moriréis. No moriréis. El diablo tienta para que desobedezcan a la palabra de Dios. Al final, el hombre, estando en medio, debe juzgar y elegir. Pero esa decisión determina el eterno destino. Hasta ahora el diablo es actual, momentáneo, material, concupisciente y hace buscar el gozo temporal. Tienta con el mundo y con las cosas del mundo, ¿no? Pero todas esas cosas son cosas que pasarán. Está escrito de que este mundo y esos deseos carnales pasarán, ¿no? El diablo intenta quitar el corazón dejando imágenes consecutivas que pasarán. Nosotros debemos rechazar esas tentaciones. Hay que poner el corazón en la herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Tendremos que poner interés en el mundo eterno, ¿verdad? Tenemos que acordarnos de que este mundo es por un tiempo y pasará. Y se tendrá alegría y gloria cuando se tenga triunfo en las tentaciones. Por eso, cuando uno haya vencido alguna tentación y si experimenta esa alegría, puede ser un motivo para poder tener victoria en la siguiente tentación. Si siempre caigo en cada una de las tentaciones, será difícil en conocer cuál es el gozo y la gloria que uno tiene al triunfar en esas tentaciones. Es por eso que uno sigue cayendo y se decepciona personalmente, ¿no? Hay que vencer a eso. En la palabra de Proverbios 5, 3 al 5 dice: porque los labios de la mujer extraña destilan miel y su paladar es más blando que el aceite, mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de
dos filos. Sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al Seol. Entonces, parece que descansa por destilarse la miel y por su blandura. Parece que es dulce, pero después aparece un gran problema. Quiere decir que la tentación del diablo es así. Como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Entonces no es que aparece solamente con un aspecto temeroso. Es decir, que aparece con un aspecto también cariñoso. Tenemos que vencer a las tentaciones del diablo. También debemos tener precaución. Vamos a buscar segundo de Timoteo 2. De 21 al 22, si vemos, dice: así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Tiene que ser limpio. Entonces ahí es cuando se convierte en una vasija que es usada preciosamente y conveniente para ser usado por el dueño. Es decir, que se tiene que preparar. Cuando nosotros queremos usar algún plato, tenemos que limpiarlo de antemano para que así sea cómodo en usar, ¿no? Cuando uno lo deja en un estado sucio en el lavaplatos, tal como se dejó después de comer, entonces será difícil cuando lo queramos usar. Como podemos usar las vasijas que se limpiaron de antemano, debemos estar preparados. Así, entonces debemos huir de las pasiones juveniles. Es decir, que hay cosas en que enfrentándose puede tener victoria, pero hay cosas en que debemos huir. Es así, ¿no? Hay que diferenciar bien esas cosas. Que se enfrente a las pasiones juveniles, eso es igual a estar pisando el carbón en fuego. Entonces se quemarán los pies, ¿no? Si uno abraza el fuego en su pecho, entonces no tiene otra opción que quemarse, ¿no? Puede ser que la sabiduría sea en huir de esas cosas. Hay cosas en que uno puede triunfar al enfrentarse con alguna prueba, pero el buen medio es huir. Salmos 119. Esto es el contenido relacionado con la palabra. Si vemos en Salmo 119, 9 al 11, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Hay que poner la palabra de Dios en el corazón. Hay que buscar al Señor con todo corazón. Dijo que me buscaréis y me hallaréis, ¿no? Dijo, pedid, buscad y llamad. Hay que buscar al Señor y hay que seguir buscando la palabra para que se me abra la palabra del Señor en mí. Hay que buscar la gracia del Señor. Hay que seguir llamando al Señor. Únicamente así podrá vencer a las pruebas. Y no es que uno triunfa por sí solo, ¿no? Dijo que huyan de las pasiones juveniles. Y hay algo en que buscar estando reunidos. Se necesita comunión. Para vencer, para triunfar en las pruebas, para expulsar las tentaciones del diablo, se necesitan la palabra y comunión. La palabra y comunión. Por eso, por decir que uno por sí solo sabe mucho de la palabra, ¿será que esa persona triunfa en las pruebas? No, no es así. Se necesita la comunión. El Señor permite a través de la iglesia de si la palabra que sé es la correcta o no, y guía al grupo en medio de la palabra. Por eso, por decir que uno mismo estando solo y apartado estudia la palabra solo, no quiere decir que esa persona triunfa en las pruebas. Puede ser que se libre de alguna tentación de pecado, pero puede ser que a esa persona se le aparezca una levadura más peor y en verdad muy mala. Por decir que está diferenciado doctrinalmente, ¿será que esa persona es limpia? Hay que ser también limpio doctrinalmente, pero si vemos de otra manera puede ser algo fatal o doctrinal. Por eso, quiere decir que la comunión es lo que puede impedir esas cosas. En medio del aprendizaje y compartimiento, estando juntos dentro de la iglesia, se va conociendo qué es lo correcto. Y por medio de la vida que va practicando lo que ha entendido, podremos vencer a las tentaciones del diablo. Por eso, si Eva hubiera estado con Adán, ¿será que el diablo hubiera tentado? ¿Será o no?
¿Puede? No puede, ¿no? Si están juntos, no puede tentarle. Pero como estuvieron apartados, a la persona débil, que era Eva, le ha atacado primero. Entonces Eva también ha escuchado por escuchar, pero parece que ha escuchado levemente. Es por eso que sigue diciendo de manera imprecisa de que puede ser que muera, pero puede ser que no. Pero si hubiera estado con Adán quien escuchó la palabra con exactitud, nunca hubiera caído. Pero supo la palabra de manera imprecisa y estuvo alejada. Entonces, al final, cayó. Si tomamos esto como una enseñanza para nosotros, tampoco podemos decir que está bien de que uno solo sepa exactamente la palabra, ¿no? Tendremos que aprender con claridad de que tenemos que permanecer en medio del grupo y tendremos que seguir teniendo el papel de limpiarse uno al otro en medio del grupo a través de la iglesia y la palabra de Dios. Jesús limpió los pies, ¿no? Los pies de los discípulos. No dijo que se limpien por sí solos, sino que Él los limpió. También está escrito de que eso es una expresión de amor. Se limpia entre uno y el otro los defectos, pero también limpian nuestras partes incorrectas. Es decir, que eso es posible dentro de la comunión y es una expresión de amor. Y 3, el fracaso del amor. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. El hombre cayó en la tentación del diablo. Este fracaso era mortífero. Ese mandamiento de Dios, aunque sea muy pequeña, es muy fatal cuando la desobedece, porque tiene una influencia eterna. Dijo que la paga del pecado es muerte. No dijo que si es un pecado pequeño está bien, pero si es una grande es muerte, ¿verdad? La paga del pecado es muerte. Hay un gran problema si se desobedece al mandato de Dios, sea cual sea, o aunque se vea como algo muy pequeño. De que no coma. ¿Es algo grande o pequeño? Si se ve de una manera, puede ser una orden en verdad muy pequeña, ¿no? Algo fácil y que puede cumplir, porque hay muchas cosas que comer, hay muchas cosas para comer, entonces no hay necesidad de comer ese fruto. Pero dio una influencia mortal y el delito de Adán hizo que se llegara a confirmar de que toda la humanidad es pecador. Es porque por un hombre entró el pecado y dio influencia a toda persona. El fracaso de Adán muestra muy bien la naturaleza del hombre, que se convirtió en pecador. El delito de Adán, basando en ser un delito personal de uno, está mostrando de que todos tenemos ese fracaso. Adán no significa que por Adán sea pecado, sino que si yo hubiera estado en esa situación, también hubiera cometido el mismo pecado. ¿Por qué? Porque ese pecado es algo en que uno mismo decide y peca. Quiere decir que uno mismo decide. Por eso, el castigo por esa decisión es que la paga del pecado es muerte. Es decir, que yo he pecado sin ninguna otra opción. No es eso. No tuve otra opción que robar porque moría de hambre. Si muere de hambre, con eso basta. Pero de que yo robe, al final es la decisión de uno mismo que toma. Por eso, no tuve otra opción que pecar. Decir estas cosas o dar excusas de otras personas no son necesarias. Al final, uno mismo ha decidido. Cuando Eva dijo, come conmigo, si Adán hubiera dicho, no quiero, entonces no habría problemas, ¿no? Pero quiere decir que Adán al final ha tomado decisión. En vez de la palabra de mandato de Dios, de elegir de la palabra de Dios, ha escogido a su mujer. Como la infección de pecado es fuerte, contagia rápidamente al que está cerca. El delito de Eva se transmitió a Adán, quiere decir que murieron juntos. Ahora también el diablo nos tienta con el fruto que parece bueno para comer, es agradable a los ojos y codiciable para alcanzar la sabiduría, y hace que se contagie a la persona cercana. Si alguien tiene algún punto débil, hace tener esta gran influencia atacando esos puntos débiles. Por eso dijo que la pequeña levadura se esparza totalmente, ¿no? Es decir, que esa levadura comienza desde la parte frágil.
También cuando en una casa hay si es una buena casa, no habrá fuga de agua, ¿no? Pero ahí comienza a gotear desde la parte frágil, ¿no? Si empieza a gotear. Empieza a gotear desde la parte donde tiene un poco de espacio y cuando pasa el tiempo se esparce, ¿no? Y si se deja aparecer mohos, es decir, que empieza desde la parte débil. Si vemos en Romanos 1:32 dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con las que las practican. Uno mismo sabe de que ha muerto, pero incluyendo a otras personas hace que pequen juntos. Debemos tomar como una enseñanza estos fracasos, porque las tentaciones del diablo siguen siendo iguales hasta ahora. Al final, la diferencia es que si yo elijo o no sobre ese pecado. Por eso pienso de que tenemos que rechazar valientemente esas tentaciones del pecado. La cuarta, la vestidura de cuero. Dios vino a encontrarse primeramente hacia la persona que ha hecho delito. El hombre estuvo temblando de temor, ¿no? No pudo ir delante de Dios. Por eso se hizo una vestidura de hojas de higuera y se cubrieron detrás del árbol. ¿Alguien les dijo que se escondieran? No es eso, ¿no? Pero quiere decir que naturalmente se esconden de Dios porque ha entrado el pecado. Intentan cubrir naturalmente la vergüenza. Por eso, veamos a nuestros niños pequeños. Cuando tienen alguna culpa y les dicen, ¿tienes alguna culpa, no? Los niños dicen que sí. Dicen que no. Fingen ser inocentes hasta el momento hasta el momento a punto de que le pegue y en ese momento confiesa. Es decir, que creo que el hombre tiene el corazón de seguir queriendo esconder ese pecado como si no lo hubiera cometido aún después de cometerlo y quiere escaparse de Dios. Creo que el hombre que ha cometido delincuencia es así. Pero si se le hubiera dejado en ese estado, hubiera vivido en medio del temor hasta la muerte. ¿Cuánto tendría que haber sufrido, no? Todos los días tiene que hacer vestidos para ponerse. Siempre tiene que andar escondiendo detrás de los árboles. Si se tendrán que levantar de un golpe al estar durmiendo cuando escuchen la voz de Dios también. Por esa culpa, no podrán vivir el resto de la vida cómodamente. Pero el amor de Dios se manifestó de la manera de que vino directamente a encontrarse con el hombre e hizo conocer los delitos y estuvo preparando para cubrirles la humillación. Quiere decir que esto es un amor muy maravilloso. Preparó la vestidura. Es decir, que Dios ha preparado una vestidura para cubrirles, conociendo que estaban humillados y desvestidos. Pero ¿será que les vestirá si Adán y Eva ellos mismos no se arrepienten de sus pecados? ¿No les vestiría? No les puede vestir. En verdad, me he equivocado. Tiene que confesar de que tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí sobre el pecado. Yo en verdad en frente de Dios he incumplido el mandamiento de Dios y estando hasta para darle la espalda. Pero les ha manifestado ese pecado sobre cometer pecado sobre o desobedecer a la orden de Dios y después les vistió. Primero vino para buscarlos y después los vistió. ¿Será que Adán y Eva se acordarán de ese día que les vistió? ¿No se acordarán? El día que les vistió. ¿Será que en ese entonces no había calendario? No lo sé bien, pero puede ser que no hayan tenido necesidad de tener calendario. Pero de cualquier modo, si cambiamos a la de nuestro tiempo presente, no podremos olvidar del día que nos ha vestido. ¿Les parece que se podrán acordar de cuándo fue el día en que le he comprado unas pijamas a mis padres? Como se acuerdan del día y mes en que uno ha nacido, cuando el día de la graduación, como se acuerdan del día que ha ingresado. Si fuese un acontecimiento impactante, probablemente se acordarán. No hay otra opción de que sepa cuál es ese día en que recibe la salvación, el manto de justicia y la vestidura de salvación. ¿Cómo será posible olvidar ese día, no?
Cuando estaba temblando con temor ante Dios por el delito que he cometido, Dios se ha manifestado activamente ante mí. ¿Y cómo me olvidaría de ese acontecimiento si me ha vestido en el momento en que tuve el corazón en verdad de querer cubrir mi humillación al estar vergonzoso manifestando mis pecados, ¿no? Primero vino el Señor a buscarnos. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. También menciona atrás, ¿no? En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios porque me vistió con vestidura de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Me vistió con vestidura de salvación. ¡Cuán bueno es esto!, ¿no? Me rodeó de manto de justicia. Yo tengo puesto esa vestidura de salvación y manto de justicia. Y si yo sé muy bien de esta vestidura, entonces uno es feliz. Es decir, que no pueden avanzar hacia Dios en el estado de que no sepa si Adán y Eva se vistieron o no la vestidura. ¿Es así o no? No pueden ir entonces hacia delante, porque se puede ir hacia Dios solamente teniendo puesto la vestidura que Dios les ha proporcionado. ¿Será necesario entonces o no esconderse? Ya no hay necesidad de esconderse. ¿Será necesario o no volver a hacer y ponerse la vestidura de hojas de higuera si ya tienen puesto la de cuero? Ya no. Ya era suficiente con una. El castigo completo. Podemos saber de que es un contenido en la que podemos pensar con el mismo género de que esta vestidura de cuero coincide con el acontecimiento de cuando uno recibió la salvación. Si vemos atrás, si solamente hubiera verificado el delito y no les hubiera vestido, entonces tendrán que vivir toda la vida con una grave conciencia culpable. Pero el Señor no lo hizo así. Dios les vistió con la vestidura de cuero a los que confesaban el delito. El Evangelio es dado a los que se arrepienten. La salvación sin arrepentimiento es falsa. En verdad se ha arrepentido ante Dios y le ha vestido después del arrepentimiento. Al ver eso, de que el Señor manifiesta el pecado, es para hacer que admita ese pecado para así entonces poder vestirle con la vestidura de cuero, ¿no? Aplicando esto en la vida cotidiana, he pensado en esto. Es fácil de que nosotros señalemos el error de la persona que tiene esa deshonra y humillación. Parece fácil en divulgar los pecados. Pero, ¿será que tengo el amor que puede perdonar esos errores o alguna vestidura para cubrirle a esa persona que está humillado? He pensado sobre eso. Es decir, cuando estaban Sem, Cam y Jafé, cuando Noé se acostó estando ebrio, Cam había charlado mostrando la humillación de Noé, ¿no? Pero Sem y Jafé, dando unos pasos hacia atrás, le cubrieron con una vestidura, ¿no? Así, le ha cubierto con la vestidura. Quiere decir de que si somos personas que solamente divulgan los errores de otros, eso no es amor. Cuando aparecen esas partes que tienen faltas o errores, si acaso podemos mencionar y señalar esas humillaciones, entonces tendremos que también tener el amor para cubrirlo. Pero el Señor dirá, no hay necesidad de divulgar, solamente debes estar en silencio como si no lo hubieras visto, o cubrirle con una vestidura sin verlo como lo hicieron Cam y Jafé. Esto es lo que desea. Aquí, sobre nuestro Evangelio, dice, arrepentíos y creed en el Evangelio. Enseñando primero las partes de deficiencia y después de reconocer exactamente eso, les puso la vestidura de cuero. Este es el mensaje del Evangelio que conocimos y también se puede pensar conectando con el aspecto que recibe la salvación al comprender. El Señor fue el que vino primero para buscarnos y también primero vino el Evangelio hacia nosotros que estamos viviendo en medio de pecados, y así ha revelado nuestros pecados y así nos ha vestido con la vestidura de salvación. Tendremos que agradecer más por esas cosas. Los niños de edad de 5, 6, 7 años no saben en verdad de estos contenidos si se les dice profundamente. Pero sin embargo, como los padres me aman, me han vestido con ropa, zapatos que ponerme, cuando llega el invierno me dan hasta guantes y gorras de pelusilla, ¿no? Eso es amor. Entonces, ¿les agradará que esté afuera estando desvestido en puro invierno?
quiere decir que no, ¿verdad? Como ama, es por eso que les proporciona. Por eso, el amor de los padres es querer vestirles con los que les queda bien y les hace ver hermosos, ¿no? A ver eso, la vestidura de salvación que el Señor ha preparado para nosotros es la que nos encaja muy bien y no se necesita otra cosa. Y es lo que muestra el perfecto amor de Dios. Desearía que sepamos eso, pensemos y vamos a orar. Dios Padre de gran amor y gracia, a quien te agradecemos. Te damos las gracias por permitirnos tu preciada palabra, también hacernos entender el contenido de la preciada palabra que está escrita y por ayudarnos a entender de poco a poco tu gracia y amor. Hoy hemos escuchado el amor que nos has dado por la vestidura de cuero que has hecho para Adán y Eva. Viviremos sin olvidar la verdad de que tú, Señor, nos has salvado con tu gracia y siempre te agradecemos. También, en verdad, te damos las gracias por esta vestidura de salvación por la cual tú, Señor, nos has hecho tener la eterna esperanza ante ti. Ahora, de esta preciosa verdad deseamos anunciarla porque es una verdad muy grande para que solamente nosotros la sepamos. Señor, quédate junto a nosotros y ayúdanos haciendo conocer más de la segura verdad del Evangelio para que así podamos ser personas que podamos testificar tu Evangelio. Oramos en nombre de Jesús, quien siempre nos ama. Amén.